Bueno, con la ayuda del Señor vamos a continuar entonces explorando lo que Dios tenga para decirnos, para contarnos en este proyecto que nos involucra a todos como familia, familia de la fe, y vamos a hacer un breve repaso de 2 o 3 conceptos antes de avanzar en el tema que hoy nos convoca. Y el primero era recordar cómo Dios tiene una mirada, una visión, una expectativa global. Es decir, Dios ve el mundo entero y espera que su mensaje de amor, de salvación y de perdón alcance a todas las personas del globo terráqueo. Y esto no es nuevo, sino que ya es parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Se acuerdan? Al patriarca Abraham, de quien vendría luego en descendencia el mismo Jesús, diciendo que Dios le iba a bendecir, pero que en su simiente, su descendencia, hablando específicamente de Jesucristo, serían benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. De ahí cuando vemos la palabra familia, podemos pensar en pueblos, etnias, grupos culturales, raciales, geográficos, en diferentes lugares, de diferentes formatos. Para todos ellos es el mensaje global de alcance, ¿sí? Y habíamos hablado hace unos domingos de este dibujito, ¿se acuerdan qué era esto? Chiquito ahí, ¿eh? La competencia de remo, ¿sí? Por equipo, donde los remeros van mirando hacia dónde. Van de espaldas hacia la meta, ¿sí? No saben exactamente a dónde van y tienen que seguir indefectiblemente las indicaciones del capitán, que es el que va sentado a lo último, pero es el que va mirando adelante. Y es quien marca el ritmo, ¿sí? La velocidad y también si hay que hacer algún golpe de timón, por decirlo de alguna manera, es él quien lo da. Y los muchachos, ¿qué tienen que hacer? Callarse y remar. Entonces, en esta mirada global, aunque tal vez no entendamos o no dimensionemos a cabalidad qué es el plan de Dios, cuál es el alcance de Dios, nosotros estamos llamados a remar, es decir, a servir en lo que Dios nos indique, como Dios nos mande, y dejar que Él sea el que dirija el timón, ¿sí? Como decimos vulgarmente, un solo cacique y todos los demás indios, ¿viste? Si no, es un lío. Entonces, ese es de alguna manera, la dinámica. Entonces, habíamos hecho a modo de mnemotecnia, cuando vimos la lección número 2, usamos esta frase, ¿se acuerdan? ¿Alguien la puede leer? Alcanzar, bendecir, muy bien, y ministrar o servir, que es un sinónimo, a todo habitante. Y usamos esto precisamente como mnemotecnia para pensar específicamente en esta franja del mundo del globo terráqueo donde están mayoritariamente las personas menos alcanzadas con el Evangelio, ¿sí? La famosa ventana 1040, ¿sí? Y entonces en este segmento del mundo viven, insisto, mayoritariamente, puesto que hay este tipo de personas habitando en otros lugares del globo terráqueo, ¿sí? Pero básicamente los ateos, los budistas, los musulmanes, los diferentes grupos tribales, que son aquellos, como sucede acá con los pueblos originarios, que no tienen una religión constituida, sino que tienen un sistema de creencias animistas relacionado con las fuerzas de la naturaleza, y los hindúes, ¿sí? Entonces, recuerden, vamos a estar insistiendo con esto porque al pensar en esto estamos pensando en 1/3 de la población del mundo, ¿sí? Fíjense, 121 millones, 275 millones, 1.300 millones, 161 millones, 860 millones, miles de etnias y fíjense, 12 obreros, 13 obreros, 6 obreros, 60 obreros, 2 trabajadores cada millón de habitantes. Una gota en un océano. Sin embargo, la ambición de Dios y el plan de Dios sigue vigente.
que es alcanzar a toda familia, a toda etnia de la tierra con el mensaje. Entonces, en este panorama, en este esquema mundial, estamos nosotros ahí con la posibilidad, en principio, de hacer lo que venimos estudiando los últimos 2 domingos, que es, ¿qué cosa? Orar, ¿sí? Orar. Y la semana pasada estuvimos conociendo un poquito más a la familia Torreiro, ¿recuerdan? ¿Sí? La familia Torreiro que viven todavía en Buenos Aires, pero tienen el deseo de poder instalarse en Turquía, ahí en la zona del Asia Menor, para dedicarse a hablarle de Cristo al mundo, al pueblo musulmán en aquella región. Así que ahí ya tenemos una familia por quien orar y ser parte del proyecto misionero de ellos, orando por ellos, ¿sí? Recordémoslo. ¿Y lo conocen a este? ¿A esto? Bueno, ¿quieren saber un poquito más? ¿Sí? Bueno, ¿dónde está en el mapamundi ubicado? No está por casualidad en esta esquina, ¿sí? Al lado de él está un amigo que es asiático, ¿sí? Que es japonés, y bueno, ellos en realidad ahora están acá, están en el viajando hacia España, ¿sí? Pero le pedí a Nico que dentro de toda la gente de la tripulación nos cuenten algo, un poquito de lo que pasa en los países asiáticos, concretamente en Japón. Así que son 5 minutos y lo escuchamos. Ohayo. Hola, buenas tardes. Me llamo Nick. Soy japonés. Mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Bueno, de acá estamos en el barco, nos estamos dirigiendo a Sevilla, ya estamos navegando. Y bueno, acá estamos con Nick, un amigo mío de Japón. Y bueno, nos va a compartir un poquito cómo es la situación en su país. Yeah, first, thank you for giving me the opportunity to sharing about the Japanese mission situation. Dice que está muy agradecido por que le demos la oportunidad de compartir cómo es la situación respecto a las misiones en Japón. Japan is one of the most unreached countries. Japón es uno de los países menos alcanzados. I was born in the pastor's family. Él nació en una familia cristiana, en la casa de pastor. So my parents is Christian, and I got baptized when I was 10. So my family is really Christian family. Entonces sus padres son cristianos, él incluso se bautizó a los 10 años, entonces en su casa es un hogar cristiano. But I'm 24 right now, but in my life, I never met a Christian out of the church. Sí, dice que él ahora tiene 24 años, pero que en toda su vida nunca conoció a otra persona cristiana fuera del entorno de la iglesia. When I was in elementary school, there's a 300 students, but no Christian. Cuando estaba en la secundaria, dice que había alrededor de 300 estudiantes, pero no había ningún cristiano. And when I was high school, there is 1,000 students. I never met a Christian. Y cuando estaba en los últimos años de secundario, había alrededor de 1000 estudiantes, pero también no había ningún cristiano. When I was a university student, there is 4,000 students, and I just find 5 Christians. Cuando estaba en la universidad, alrededor de 4000 estudiantes, pero solamente encontró a 5 cristianos. But these 5 Christians is not committed Christian. Pero incluso estos 5 cristianos no estaban comprometidos. So when I was working in one of the company as a part-time job, and the one of men said to me, he was 40 years old, but he said, "This is the first time to meet Christian." Bien, dijo que cuando estaba trabajando en un trabajo medio tiempo, para la redundancia, dijo que conoció a un hombre que era tenía 40 años y le dijo, es la primera vez que conozco a otro cristiano. Because for 30 years in Japan, there is less than 1% population of Christian. Dice que porque en los últimos 30 años en Japón hubo menos del 1% de cristianos en la población. And Japan is really interesting country because the government said you can believe any religion. Dice que Japón es un país muy interesante porque el gobierno dice que puedes tener cualquier religión y puedes creer en lo que quieras. So you mean that there is no persecution? There is a lot of missionary in Japan. Entonces eso significa que no hay ninguna persecución para nada y que hay incluso muchos misioneros. But Japanese people really don't like the God. Pero dice que de igual manera la gente de Japón no les gusta a Dios. From a perspective,
the Japanese people most of them are atheists. Bien. Most of Japanese is atheist. Doesn't Ah, believe dice any God. que la mayoría de los japoneses son todos ateos. Yeah. So when I was the high school student, I said I'm Christian to my friend, and they said it's really weird. Entonces, cuando él estaba en la secundaria, en los últimos años de secundario, él les compartió a sus amigos que era cristiano y todos le dijeron que era muy raro. And the one of Japanese thing is every Japanese people get older right now, and the average age is around 50 years old. Repeat that last part. Huh? Repeat that last part. The average Japanese average age is 50. That's really old country. Dice que la edad máxima es alrededor de 50 y que también no hay muchos cristianos en su país. Even though less than 1% Christian population, there is only the average of age is 50 years, so which means there's no young generation Christian. Dice que si bien en Japón hay pocos cristianos, pero también la edad media, perdón, es de 50, entonces no hay mucha juventud y mucho menos cristiana. So now what I do is I need to share the gospel to the young generation. Entonces lo que él piensa que tiene que hacer es compartir el evangelio con las generaciones jóvenes. Yeah, and every Christian is passed away because of they get older right now. Entonces dice que bueno, todos los cristianos de ahora ya están muy viejos para continuar con esa tarea. So I really want you guys pray about the Japanese young generation, believe and turn back to God. Dice que si pueden estar orando entonces por la juventud, la generación joven de Japón, para que puedan ser alcanzados con el evangelio. And also Japanese people's spiritual heart open. And when I heard the gospel, or when everyone heard God, may everyone doesn't reject that. Que también Dios pueda abrir y los corazones de las personas para que cuando se le comparta el evangelio no lo rechacen, sino que lo puedan recibir. So and that there is no persecution. Feel free to come and do evangelize. So please remember it. And if you have an opportunity, please come to Japan and pray about Japan. Dice que bueno, está muy bueno que el hecho de que no haya persecución abre mucho la oportunidad para que gente pueda ir a ese lugar. Así que si alguno de ustedes tiene el deseo de ir, o bueno, si pueden estar orando por personas para que vayan, sería muy bueno también. Thank you for listening, everyone. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Sayonara. Sayonara. Muy bien, entonces ya podemos orar por Nick y por la juventud en Japón, ¿sí? Uno de los países que tiene el mayor estándar de calidad de vida, ¿no es cierto? Logran todo lo que quieren, pero la juventud sigue sin Cristo y una tasa de suicidio tan alta, ¿no es cierto? Así que orar por la juventud en Japón, por Nick, y para que Dios levante obreros que vayan ahí, donde no hay persecución, pero hay otros problemas mayores como es el ateísmo. Bueno, continuamos entonces. Damos un clic ahí a ver si me ayudas. Ahí va. Muy bien. Perdón, ¿otra vez? Ahí está. Bueno, entonces vimos no solo el alcance global que Dios tiene, sino también la meta. Hay una meta concreta que Dios ha establecido para aquellos que deciden seguirle, que quieren de alguna manera tener una relación con Él o que quieren servirle. Y la meta es hacer discípulos. Es decir, la meta de Dios no es que nosotros vengamos a una iglesia, que tengamos algún tipo de servicio, que ayudemos al prójimo. Esa no es, en definitiva, la meta final. Ni siquiera la meta final es hablarle a las personas de Cristo. La meta final es que veamos el fruto, que trabajemos para el fruto, que obviamente lo va a dar Dios, y ese fruto es que haya discípulos de Cristo. ¿Sí? Entonces siempre hacemos la analogía, si vemos un agricultor que prepara la tierra, que siembra, que la cuida, que la riega, y después a la hora de cosechar se va, ¿qué diríamos? Ese hombre está mal de la cabeza, ¿no? Todo agricultor va por el fruto y hace todo lo otro pensando en obtener el fruto y disfrutar del fruto. Entonces, tiene que estar en nuestro objetivo como creyentes ser discípulos de Cristo y servir a Dios
y al prójimo en pro de que otros también se conviertan en discípulos de Cristo, es decir, que imiten al Maestro, al Señor, en su forma de vivir y de actuar. No podemos conformarnos con menos. A propósito, tengo una pregunta para hacerles, o dos, mejor dicho. A la izquierda, estás aquí, ¿no es cierto? Estás en el planeta Tierra, ¿sí? Los de allá del costadito, ¿están todos en el planeta Tierra? Bueno, esa es fácil. La de la derecha, ¿sí? Estás aquí, eres el fruto de la obra de Dios, se ha concretado ese proceso en el cual vos te convertís en un discípulo, en una discípula de Cristo, un seguidor, una seguidora de Cristo que le imita, que anda como Él anduvo, que camina como Él caminó y que hace lo que Él hizo. Bueno, si no estás seguro o segura, Jesús nos da las condiciones, las características que debemos reunir para poder ser un discípulo o una discípula de Él. Y Él lo dijo así, en Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A la gran flauta se pudrió todo. Todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, indudablemente debemos meditar unos minutos en qué significa renunciar a todo lo que posee. ¿Qué significará renunciar a todo lo que uno posee? Porque tal vez cuando viste la foto del rabanito dijiste, bueno, yo quiero ser un rabanito, quiero ser un discípulo de Cristo, quiero que la meta, el fruto de la obra de Dios en mi vida se concrete y que Dios me pueda ver como un fruto terminado de la obra que Él hizo en mi vida, o por lo menos estar en ese proceso. Pero el requisito es renunciar a todo lo que uno posee para poder ser eso, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia cuando habla de renunciar a todo lo que uno posee? Tal vez, si lo miráramos de este punto de vista, nos permitiría tener la perspectiva correcta, puesto que no es la idea de Jesús quedarse con nuestras cuentas bancarias, quedarse con nuestras posesiones, nuestras herencias y anotarlas en algún lugar, sino que el análisis debemos llevarlo hacia esta cuestión de qué hacemos o cómo valoramos o cómo validamos aquello que nos es dado, aquello que tenemos. Y ciertamente hay dos formas de vivir en esta vida. Es decir, siendo autosuficientes, me valgo por mí mismo, lo que tengo, lo que hago, lo que conseguí, lo que logré, y escuchando esa voz que suena todo el tiempo, vos podés, dale, empoderate, crea tu mundo, bla, 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 o ser dependientes de Él. ¿Sí? Entonces, indudablemente, no podemos entrar en la tontería, de negar aquellas cosas que están en nuestro poder. Me refiero a tus talentos, tus capacidades, tu educación, tus bienes materiales, tu posición en la sociedad, tus características particulares. No podemos negar y decir soy una porquería, no sirvo para nada, no tengo nada, porque sería negar una realidad, ¿sí? Entonces, no hay problema fundamentalmente en poder identificar o reconocer aquellas cosas que finalmente Dios nos ha dado. Tu cultura, tu formación, tus recursos, tu profesión, tu oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el punto está en pensar como el pavo real, ¿viste? Que todo eso que Dios nos ha dado
nos da la posibilidad de pavonearnos por el mundo y caminar y decir, no necesito de nadie ni de nada. Y mostrar ahí los colores, ¿sí? Si hacemos eso, se nos va a complicar para ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque en principio debemos reconocer que aunque tenemos, supongamos que vos te mirás al espejo y te ves así, ¿no? Ves tus virtudes, tus capacidades, ningún problema. Pero debemos recordar también, ¿sí? Que el pavo real tiene una retaguardia, ¿sí? Y no es todo perfecto. También tiene un trasero con pocas plumas y totalmente desagradable, y es parte de quién es él. Y también debemos recordar que finalmente somos seres finitos, pequeños, y que no podemos agregar un día, una hora, un minuto a nuestra existencia. Pues tal como lo dijo el Salmo, nuestra vida es como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces, si bien es menester identificar las virtudes, los talentos, los recursos materiales que Dios te ha dado, ninguna de esas cosas puede ser un instrumento para negociar con Dios o para hacer algún tipo de transacción con Dios de ninguna índole. No podemos ser discípulos de Cristo si estamos parados en nuestra propia autosuficiencia. Es necesario acudir a Él como nos enseña la palabra de Dios. Fíjense esta invitación de la palabra de Dios para todos nosotros. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad, ¿cómo? Sin dinero y sin precio. Querido, querida, la gracia de Dios es gratis para ti y para mí. No depende de cuánto tenés, no depende de lo que hiciste o no hiciste, no depende de cuánto podés hacer, sino que depende de ir con manos vacías delante de Dios, reconociendo tu condición de pecador, de pecadora, y aceptando y recibiendo la gracia y el perdón de Dios. Este es un ejercicio que debemos hacer cada día. Tal vez en algún momento tuviste ese momento de orar a Dios, de reconocerle su grandeza, de pedirle perdón, pero es un ejercicio que debemos hacer cada día. La Biblia categóricamente dice que el rescate de tu alma y de la mía, de nuestra vana manera de vivir, no es con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Había un precio que pagar por tu perdón, por el mío, por tu libertad y por la mía, y ese precio lo pagó Cristo. Cristo en la cruz. El apóstol Pablo dice que todos pecamos y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios, pero podemos ser justificados, declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Entonces, en todo este contexto, tal vez podemos entender mejor a qué se refería el Señor cuando dijo que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Debemos despojarnos de toda sombra de autosuficiencia, de autojustificación, de querer negociar con Dios y decirle, bueno, te fallo en esto, no me comprometo en esto, no te entrego esto, pero esto otro sí. Porque nada de eso nos permitiría transformarnos en verdaderos discípulos de Cristo. Así que este es el primer punto para detenernos y para reflexionar. Si nunca antes en tu vida has hecho esta consideración, si vos te mirás al espejo y decís, bueno, Dios, me pasé toda la vida intentando darte lo mejor de mí, pero al mismo tiempo confiando en eso.
Si esa es tu condición, debes despojarte de eso y venir sin dinero y sin precio a recibir gratuitamente el perdón que Cristo ya compró por ti. Y ese será el primer paso, esa renuncia de todo lo que posees será el primer paso para poder ser un seguidor, una seguidora de Cristo. Tal vez ya has dado este paso en algún otro momento, pero en los años posteriores te has encontrado de vuelta siendo autosuficiente y queriendo jugar a una religión donde le damos a Dios algo, pero el resto tenemos ahí, viste, una billetera donde nos guardamos lo que más atesoramos y que no le entregamos a Él. Eso tampoco nos permitiría transformarnos en verdaderos discípulos de Cristo. Él quiere todo, aunque no necesita nada, pero Él quiere todo porque quiere nuestro corazón. Así que al final del estudio va a haber un tiempo para orar y que vos puedas resolver esta cuestión, ¿sí? Para que puedas transformarte verdaderamente en ese discípulo que el Señor quiere. El tema de hoy, que va a ser muy breve, es tener una mirada un poco acotada y macro de lo que es este plan de Dios. Y vamos a tomar como referencia bíblica y como metáfora la historia de Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso o Shaul, como era su nombre. Para los que no saben, el rey Saúl de la antigüedad y Saulo es el mismo nombre, solo que las traducciones va cambiando. Y dice que cuando él tiene ese encuentro personal con Cristo, dicho sea de paso, cae del caballo y queda ahí sin nada, ¿sí? Sin nada. Y entonces lo único que él puede decir es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí se despojó de todo, de sus planes, de sus prejuicios, de su autosuficiencia, de su poder, de todo lo que tenía, se desnudó de todo eso, renunció a todo eso, en una frase dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso fue suficiente al juicio de Dios para decir, bueno, ahora vas a ser mi discípulo y te voy a decir lo que vas a hacer. Sentate ahí de espalda y ponete a remar que yo te voy a decir para dónde tenés que ir. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que Jesús, era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre, el nombre de Jesús, y que a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ya saben que las ciudades estaban totalmente amuralladas y entonces había esos controles peatonales. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Nos va contando el libro de los Hechos que él, por espacio de 2 años, en realidad fue más tiempo, pero dice en este resumen que continuó por espacio de 2 años viajando, ¿sí?, por todo lo que es el Medio Oriente. Esto es la zona de Turquía de la que hablamos hoy, considerada en esa época Asia o Asia Menor. Esto es ya Europa, ¿sí? La botita de Italia, Grecia. Fíjense, todas estas líneas son los viajes de Pablo, miles y miles de kilómetros, tracción a sangre en barco, naufragios, etc. Dice que continuó por espacio de 2 años de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Tremenda la obra de este hombre que Dios hizo a través de este hombre. Entonces, en todo lo que es el estudio de las misiones se usa esta metáfora, ¿no? Porque dice que los discípulos le tomaron y le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Y usamos esta metáfora para pensar básicamente en los 3 tipos de personas que hay en este mundo que vivimos. Primero, los perdidos, ¿no? Aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen esperanza. Era a ellos a quien
Saulo, iba a ir a predicarles y a hacer todo ese recorrido magistral. Después están los que van, que en nuestra historia fue Pablo. Pero, ¿quiénes más están? Los que sostienen las sogas. Aquellos discípulos, no sabemos quiénes son, no conocemos sus nombres, solo sabemos que tienen la jerarquía más alta a la cual nosotros podemos aspirar a tener. Y es que eran discípulos. Ellos fueron los que sostuvieron la soga para que el obrero que tenía encomendada esa tarea en particular pudiera cumplir la tarea. Es interesante que a lo largo de las cartas que Pablo fue escribiendo, que figuran en el Nuevo Testamento, él se relaciona muchas veces con aquellos que fueron sosteniendo la soga para que él pudiese hacer la obra que hacía. Y traje para leer, a modo de documentar esto que decimos, lo que Pablo le escribe a los filipenses mientras él estaba preso, ¿sí? Y dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero le faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense cuántas veces usamos este versículo. ¿Sí? Alguien va a dar un examen y le manda Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es, estoy yendo a alcanzar a los perdidos y sin importar el pozo en el que me meta, el Señor me sostiene para esa misión. ¿Sí? Sin embargo, aunque Pablo tenía una suficiencia en Cristo, sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Es decir, que esta gente estuvo con él ayudándolo. Pues a una Tesalónica, otra ciudad, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjense cómo Pablo veía las ofrendas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa os falta? ¿De quién está hablando? ¿O a quién se está dirigiendo Pablo? A los filipenses, que fueron los que le ayudaron. Entonces le dice, bueno, ustedes me ayudaron, lo que a ustedes les falte, el Señor se va a encargar, ¿sí? Pero nuevamente en el contexto de personas que estaban sosteniendo la soga. Y la gloria siempre es para Dios. Entonces, interesante, y como verán, tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde te posicionás en esta metáfora, en esta escena? ¿Sos de los perdidos? Puede ser. Bueno, hoy ya escuchaste el mensaje, ¿sí? Dios te está buscando. No necesitas comprar nada ni negociar nada con Él, sino ir con manos abiertas a recibir la justificación, el perdón que solo Dios te puede dar. ¿Sos de los que van? Espero que sí. Estés motivado, motivada a ir. ¿A ir? ¿A dónde? A donde haya perdidos. ¿Sos de los que sostienen la soga? Esa también es parte de la misión de los discípulos. Pregunta, ¿qué otras opciones tenés? ¿Qué otras opciones hay? Veo las caritas allá. ¿Qué otras opciones hay? Ninguna otra, ¿sí? Ninguna otra. ¿Por qué? Porque básicamente, digo yo, con todo respeto, si no sos de los que van y no sos de los que sostienen la soga, ese corazón frío habla más de tu perdición que de otra cosa, ¿sí?
Entonces, es para sacudirnos y ver quiénes somos y qué somos. ¿Sí? Bien, rápidamente vamos a hacer un ejercicio donde pueden participar ustedes. Sostener la soga. Hablemos de los que sostienen las sogas y no de los que van. Decime, ¿qué te representa? ¿Qué te significa? ¿Qué sentido te hacen algunos de estos dibujos para construir entre todos lo que puede significar sostener la soga de los que van? ¿Sí? Podés hablar y yo voy a decir lo que vos decías y todo se escucha. Orar, bueno, muy bien. ¿Qué más? Sostener económicamente, ¿qué más? Acompañar, buscar el equilibrio, mirar por el otro. ¿Cuál imagen te hace sentido eso? Ah, bien, muy bien. ¿Qué más? Buscar el equilibrio, ¿cuál, Grace? El de arriba, que tiene las manos todas sosteniendo, equilibran y a la vez sostienen la tensión. Bueno, equilibran y sostienen la tensión. Muy bien, ¿qué más? El de abajo también es equilibrio. Bueno, sostener, muy bien. La unión, ¿por qué la unión? El corazón, la unión. Bueno, ¿qué más? Remar, bueno, Lisa. Unidos en amor. ¿Qué puede significar para uno? Ustedes piensen que son los que están sosteniendo la soga de uno que está en algún lugar, dejó su trabajo, dejó su familia, dejó su cultura, dejó los aportes jubilatorios, dejó todo y se fue a un lugar. Y vos estás sosteniendo la soga de esa persona. ¿Sí? ¿Qué te representan el dibujo, por ejemplo, de la soga? ¿Eh? Crear una vía. Sí. Sí. ¿Cuál es la foto que te da esa? Las dos manitos sosteniendo a uno que va, entonces dice Eduardo, crear una vía, generar la vía para que el otro vaya. Muy bien. Sí. Hola. Ahí te damos lugar. Acá Hola. dice Atilio, varias Hola. cuerdas, crear una comunicación, una especie de asociación, ¿sí? De cooperación para sostener. Muy bien. ¿Quién más? Gustavo, ¿querés hablar? Dale. Sí, me da la impresión como cuando Moisés sostenía el bastón, levantaba la vara, y cuando él se cansó vino otro hermano y le ayudó a levantar la vara cuando estaban en guerra. Es como que entre hermanos hay que sostener, o sea, me habla de eso. No sé si me alcanzo a explicar lo que quiero decir. Gracias, Gustavo. Entonces, la cooperación para un objetivo común. Muy bien, muy bien. Bueno, genial, ¿no? El cuidado del obrero, ¿sí? Algo que se mencionó, es decir, el hilo puede significar el camino de Dios. Claro, a veces sostener o generar el camino, armar la cuerda, implica buscar la guía de Dios, ¿sí? Que no sea un plan humano. Bueno, nos sobra plata, no sabemos qué hacer, bueno, vamos a mandar un obrero a Tanzania. No, pará, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Sí? Entonces buscar el camino de Dios para trabajar ahí. ¿Alguien más? Ah, muy bien. Acá Juanjo dice las cuerdas de colores, ¿no? La mano de Dios que sostiene a los que sostienen la soga. Bueno, podemos seguir, ¿no es cierto? Es una metáfora. Lo que te represente va a estar bien, pero lo dejo librado a tu imaginación para que sigas trabajando esa idea. Tal vez va a ser parte de alguna consigna de los grupos pequeños. ¿De qué manera podemos sostener la soga? ¿Qué soga? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sí? A mí ese que tira la soga al que está remando tiene un propósito, ¿viste?
va con un sentido, una dirección, un objetivo. Va la soga, pero va con una dirección. Entonces, pensar en todas esas cosas es parte del ejercicio que nosotros tenemos que hacer en nuestro proyecto de ser parte de la obra de Dios, yendo o sosteniendo la soga. Rápidamente, el aparatito quiere. Bueno, ustedes mencionaron como una de las primeras acciones que podemos hacer, ¿no? La intercesión. Y ya la distinguimos a la intercesión de la oración. ¿Se acuerdan? Le damos una categoría diferente porque cuando hablamos de interceder ya hablamos de asumir la causa, unirnos a la lucha de ese que va. ¿Sí? Entonces soy parte, aunque no me mueva de mi lugar, pero estoy con el que va. ¿Sí? Y soy parte de esa respuesta de la oración que estoy haciendo. Así que lindo lo que hemos pensado y para seguir trabajando en eso. Fíjense las respuestas, ¿no?, que uno puede dar si pensamos en opciones. Podemos decir, bueno, vayan, muy lindo todo esto, vayan muchachos. Ojalá sean como Saulo, yo los espero acá. Si no llego, arranquen, ¿viste? Cuando te dicen así, ya sabés que esa persona no va a ir, ¿sí? Si no llego, empiecen nomás, ya está, ya te lo dijo todo. Entonces, vayan sería una respuesta. La respuesta que queremos tener es, vamos, ¿sí? Y ya podemos estar yendo en esa oración de intercesión, para que después, como hemos aprendido, Dios trabaje en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y veamos de qué manera en concreto vamos a estar aliándonos y tirando la soga, tensando la soga, dándole la forma a esa soga para los que van. Vamos a ir con Él aunque estemos en el lugar. Y en tercer y último lugar, también saber que nosotros tenemos que estar yendo a otro lado. Algunos podrán desplazarse a otros países, a otras culturas. Nosotros tenemos que movernos donde podemos, ¿sí? Y la congregación está en actividad, ¿sí? Hay cada fin de semana, se mueve la gente, se mueven los hermanos, hay niños, hay adolescentes, hay adultos que están escuchando la palabra de Dios. Tenemos que seguir esforzados en eso y con la meta bien en clara de formar discípulos, ¿sí? Formar discípulos. Entonces, esa es nuestra tarea aquí también. Solamente un par de diapositivas más, porque pasó la hora, para que vean cómo el alcance siempre fue global, para tener una mirada macro y que podamos pensar nosotros cómo desde acá vamos a tocar el mundo, cómo desde Formosa podemos tocar el mundo. Y una de las formas es pensar en lo que se llama la plantación de iglesias. Suena un poco feo la palabra, el dibujito no me gustó porque parece una iglesia mormona, pero es el único que encontré, ¿está? El único que encontré en todo Google, en todo el internet del universo, ¿sí? Pero toma la metáfora, ¿sí? Somos personas que estamos sirviendo a Dios para que se formen más discípulos o discípulos se congreguen, se reúnan y se identifiquen como el pueblo de Dios, que es lo que queremos decir cuando hablamos de iglesia, ¿sí? No hablamos de una organización ni de un edificio, sino del pueblo de Dios congregado en un lugar determinado. 3 o 4 modelos que hay para lograr esto, para que ustedes abran su cabeza y vean qué es lo que estamos haciendo y qué es a lo que Dios nos puede llevar, ¿sí? Un modelo es este, ¿sí? Es la obra pionera. Es uno que va a un lugar donde no hay nada, no hay nadie, y habla y forma discípulos, evangeliza, arma un grupo y después arma una congregación. Esto es lo que se hace en los países no alcanzados y en comunidades aquí incluso de la Argentina donde no hay gente, no hay otros testimonios, ¿sí? Esto es a lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Que una iglesia grande, madre, ¿sí?, pueda tener otros testimonios, hijos. Tenemos algo de esto en curso, en marcha, ¿sí? Si pensamos en Simón Bolívar, si pensamos en Mojón de Fierro, pero estamos en pañales, ¿sí? Estos no son hijos que hayan ni siquiera nacido,
Estamos en pañal y llevamos años y no arranca la cosa, ¿no? El parto, ¿viste? El embarazo viene durando más de 30 años. Entonces, el crecimiento lo va a dar Dios, pero nosotros podemos orar intencionalmente e interceder también. Decirle, Señor, yo quiero ser parte de tu obra, quiero ver ese crecimiento y quiero ver los frutos y los hijos creciendo. ¿Sí? Sin embargo, hay otras formas de crecimiento, que es lo que este año estamos intentando implementar, ¿sí? En cuanto a metodología. Y son las iglesias en las casas. Por eso le hemos puesto a los grupos pequeños la iglesia creciendo en cada hogar. Si abrís tu casa o si vas a alguna casa que te invitan, sentite que sos parte de la iglesia que Dios está haciendo crecer. Y soñá a lo grande, que en tu casa se levante un nuevo testimonio que pueda ser un día como esta congregación, en tu casa. En tu casa. Y este otro formato, que parece más complejo, fíjense, las personas evangelizadas en grupos pequeños, en estos grupos pequeños, como pueden ser los grupos laicos, van a multiplicarse ¿quiénes? Los líderes, y este liderazgo se pueden conformar congregaciones más grandes que a su vez otra vez se diseminen en nuevos grupos, ¿sí? Esto es más o menos el modelo al que estamos apuntando, pero en la pieza clave, fundamental, y el talón de Aquiles de esta congregación ha sido, por lo menos hasta ahora, esto, un liderazgo responsable. Y cuando hablo de liderazgo, no hablo solamente de hombres, ¿sí? Hablo de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo que asuma esa responsabilidad. ¿Sí? Entonces, queridos, queridas, si te gustaría que esto sea así, que explote, ¿viste? Como la radiactividad, que de 2 son 4, 4, 8, 8, 16, 32, 64, necesitamos que cada uno de los que nos sentimos parte de esto, renunciemos a todo lo que poseemos para transformarnos en verdaderos discípulos de Cristo y que seamos personas responsables de la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Sí? A propósito, dice Dios, he visto tu aflicción, he oído tu clamor, he conocido tus angustias y he descendido para librarlos. Esa es la obra de Cristo en tu favor y en la mía. Vamos a orar para terminar. Y es tu tiempo para que reflexiones si verdaderamente sos un discípulo, una discípula de Cristo. Si así lo sentís, reevaluá. ¿Has renunciado a todo lo que posees? Si considerás que es así afirmativo, recuerda, la iglesia está creciendo, la meta es que haya nuevos discípulos y es necesario que vos asumas tu liderazgo personal ante Dios, siendo una persona responsable de la tarea que Dios te ha encomendado. Y que te abras a ser parte de los que van y de los que sostienen la soga. En la forma, en la manera en que Dios te conduzca a hacerlo. Y que ores para que también como iglesia podamos tener el sentir de Dios y la guía de Dios en lo que tenemos que hacer como comunidad. Pero también este momento para ti, para que si tienes dudas sobre si verdaderamente has renunciado a todo, puedas en esta noche entregarlo todo, e ir con manos vacías, abiertas, sin precio y sin dinero, a recibir gratuitamente el perdón de Dios, la salvación en Cristo y el señorío de Cristo sobre tu vida. Pues para esto ha venido, para librarte de tu propia autosuficiencia, de tus propias riquezas y transformarse Él en el mayor tesoro al que podrías aspirar.
y tenerlo a Él como tu Salvador y como el Señor de tu vida. Vamos a orar y puedes decirle así ahí en el silencio de tu corazón: Dios, en esta noche vengo a ti con manos vacías. Me reconozco pecador, pecadora delante de ti, un Dios santo. Quiero pedirte perdón. Renuncio a cualquier forma de autojustificarme, de autosuficiencia, y te pido que por los méritos de Cristo me perdones. Me regales tu perdón, me regales la libertad en Cristo y me guíes a ser un verdadero discípulo, una verdadera discípula tuya. Confío en Cristo como mi Salvador y lo acepto como el Señor de mi vida. Amén. Gracias a Dios por esta noche, por esta oportunidad de ver tu obra en diferentes planos, dimensiones, y rogamos que nos guíes a cada uno a que sepamos el lugar, la manera, la forma en la cual tenemos que servirte, seguirte y cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos a toda criatura. Gracias por habernos alcanzado y por darnos el privilegio de llevar este mensaje de esperanza a los perdidos. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches.